Que el Señor nos ayude. Qué alegría que podamos entender esa parte. Esto no es de la clase, pero tiene que ver. Que podamos, ahorita veníamos platicando mi esposa y yo, y desde el día de ayer también, sobre la necesidad es un paréntesis, todavía no empezamos, la necesidad de acercarnos a las personas y preguntarles cómo están, cómo van. ¿Sí? Acercarnos. Más allá del buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Sino más allá de eso. ¿Sí, hermanos? Cuando nosotros queremos servir a los demás, ese es uno de los principales distintivos. Y el distintivo por excelencia del Señor Jesús es eso, hermanos. Cuando se acerca a nosotros, se acerca y no porque quiero que seas cristiano. No, se acerca porque quiere relacionarse con nosotros. ¿Sí? Todos los días, hasta hoy, después de los años que estés en el Señor, Él desea relacionarse con nosotros. Él lo diseñó así, Él lo planeó así. Él quiere que así sea, hermanos. Eso le agrada. Bueno, y dice la Escritura que nosotros debemos de ser imitadores de Dios como hijos amados. Ahí está. Así que, habiendo dicho eso, vamos a orar y vamos a dar inicio. Oramos, hermanos, por favor. Señor, muchas gracias esta mañana. Muchas gracias por esta oportunidad que tenemos un día más de disfrutar de tus misericordias, de tu favor, de tus favores, Señor. Estamos, Señor, aún con vida, aún respirando, Señor. Queremos recordar ese salmo que dice: todo lo que respire alaba a Jehová. Así que nuestra vida, nuestro ser, Señor, quiere adorarte, quiere hablar bien de ti, quiere recordar, Señor, tus favores. Y esta mañana no es la excepción. Pedimos que tú, Espíritu Santo, nos dirijas, nos hables al corazón, nos hables al entendimiento. Abre nuestro entendimiento, Señor. Abre nuestro entendimiento y permite, Señor, que encontrar en nosotros una disposición, Señor, un corazón y una mente abierta a recibir tu palabra, a recibir, entender que no es palabra mía, no es palabra de hombre, del predicador, del maestro. Es tu palabra la que queremos recibir y escuchar este día, Señor. Tu palabra es tan clara cuando dice: reciban la palabra implantada. Recibir con mansedumbre la palabra implantada. Esa palabra que tu Espíritu Santo quiere sembrar en nosotros, Señor, queremos recibirla. Cambia, Señor, nuestra mente al recibir tu palabra. Renueva nuestros pensamientos, las intenciones de nuestro corazón, que esas puedan estar alineadas a tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, a ver, todos traen su arma, ¿lista? No le hace que traigan calibre 22. Hermanos, es tan importante que sepamos al menos de inicio. Si usted tiene un año en el Evangelio, yo le animo, le exhorto a que use su Biblia, porte su Biblia en las reuniones, en tanto le sea posible. Aprenda a usar su Biblia, encuentre sus textos, ame la Escritura, hermanos. Ubique, apasionese por eso, ¿sí? Más que el celular. Primera exhortación, ¿no? Miren, primera exhortación. Ay, mira, yo quería que vieran el efecto que preparé con tantas horas. Así se sienten las exhortaciones, ¿no? Buenos días. Exhortándonos
exhortándonos unos a otros. Yo quiero preguntarle para que reflexione, ¿qué viene a su mente cuando escucha la palabra exhortación? Dígamelo en sinónimos. Animar. ¿Quién más? Corregir. ¿Quién más? ¿Qué viene? Bienvenidas. ¿Qué viene a su mente cuando escucha la palabra exhortar? Instruir. ¿Qué más? Consejo. ¿Mande? Levantar. Muy bien. Invitar. Invitar a cambiar. A ver, ¿qué más? Reprensión. ¿Qué más? Corrección. ¿Qué más? Ubicar. ¿Ubicar qué? Ubicar acciones. ¿Qué más? ¿Qué piensas cuando dice, me va a exhortar mi hermano, mi hermana en Cristo? Amor. ¿Qué más? Regañar. Forma de guiar, sí, sí. Restaurar. Ah, muy bien. Bueno, pues no están para nada perdidos. Entonces, ¿y luego? No, está muy bien. Tiene que ver, está relacionado. Pero ahorita vamos a tratar de ver un poquito más. Aquí está la pregunta. Eh, no quiero complicarlo, pero sí tenemos que mencionar la importancia de esta palabra en la Biblia. En la Biblia, en el Nuevo Testamento, aparece muchas veces. Y es una palabra, es un cognado. ¿Por qué digo esto? En la gramática griega, el cognado se refiere a una palabra compuesta en dos partes, en dos palabras, y comparten la misma raíz. Por ejemplo, le voy a poner un ejemplo. ¿Quién recuerda ahí en Juan 14 cuál es la palabra en griego de el consolador, que es el Espíritu Santo? ¿Quién se acuerda de la palabra en griego? Hombre, ese es un buen discípulo, ¿eh? Paracleto, paraclesis. Y para es parte del cognado, clesis es la segunda parte. Cuando hablamos de exhortar, paracaleo y otras que se relacionan en el Nuevo Testamento que tienen la misma connotación, va a ser para, lisis, para y otros compuestos, pero siempre va a tener la raíz. ¿Por qué es importante, hermanos? Porque cuando encontramos, y lo vamos a ver en algunos textos ahorita, algunas ideas de animar, confortar, exhortar, todo lo que ustedes viene en la Biblia. O sea, trae esa idea según el contexto, ¿no? Animar, exhortar, estimular, todas estas están relacionadas a Paracleto, a la función del Espíritu Santo. ¿Por qué menciono esto y por qué es importante? Porque la raíz se toma de esa palabra. El Espíritu Santo no hará nada indebido para edificar a la iglesia, para edificar a los creyentes. Y cuando usted y yo animamos, exhortamos, ayudamos, nos soportamos, nos amamos, todo eso siempre se va a relacionar a la realidad de vida que tenemos adentro. ¿Qué tenemos adentro? Los nacidos de nuevo, el Espíritu Santo. ¿Sí está bien ahí, claro? Es lo más sencillo que lo puedo explicar. Entonces, Paracleto, el Espíritu Santo, la persona Dios Espíritu Santo, la palabra en griego es Paracleto, y es el ayudador cercano. ¿Sí? Aquí exhortar, este es un verbo, es una acción. Es un verbo que connota una acción continua. Es llamarlo de cerca, pero tiene
tiene aspectos distintos. Ahorita vamos a ver. No nada más es, ven, siéntate aquí conmigo, ven conmigo, un abracito, eso es consolar o eso es exhortar. No, no es eso, hermanos. Tiene una idea detrás y vamos a tratar de verla. En la gramática de Strong está relacionado esta palabra paracaleo a rogar, alentar, infundir ánimo, pedir, suplicar, consolar, confortar, animar. Y también lo tomé de este diccionario de léxico. Pero subrayé esta parte que dice, se refiere a hacer una llamada personalmente, dice entre paréntesis, y luego dice, se refiere a los creyentes que ofrecen evidencia que se sostiene en el tribunal de Dios. No está tan sencillo entender eso, ¿eh? A ver, cuando yo voy a exhortar, ofrezco evidencia que se sostiene en el tribunal de Dios. ¿Qué es eso? Bueno, la exhortación, no, perdón por el error ahí, no consiste en dar una opinión personal, sino en presentar razones que Dios aprueba. Razones que Dios aprueba. Ahí son argumentos, los argumentos delante de Dios para yo animar a mi hermano, para yo corregir a mi hermano, para yo ser corregido, para yo ser instruido, para yo ser consolado, confortado. Entonces no son opiniones personales, sino son las bases, sino son las razones, son los argumentos que puedo presentar válidos delante de Dios, delante del tribunal de Dios. O sea, ahí no nos podemos hacer para ningún lado, porque el Dios, nuestro Dios, solamente con esos argumentos son con los que nosotros podemos ayudar a los demás. ¿Cuáles argumentos? Los argumentos de Dios. No con mis opiniones y mis consejos personales. No, mira, los remedios son otra cosa, ¿verdad? Oye, me anda doliendo el cuadril suprarrenal de no sé qué. No existe eso, pero me duele tal cosas que no sabía que tenía. Ah, tómate esto, mira, y sóbate de esta manera. Ese es un buen consejo, ¿sí? Pero no estamos hablando de ese tipo de consejos. Estamos hablando de consejos para vivir delante de Dios y delante de los hombres. Forma de vida, actitud, intenciones. ¿Y estamos aquí, hermanos? ¿Se entiende? Entonces, ¿qué es lo válido cuando yo voy a exhortar a alguien? Bueno, que yo tome argumentos de la palabra de Dios, porque son los que solamente Dios valida. ¿Estamos aquí? Son los que Dios valida. La mayor autoridad o el veredicto final de parte y delante de la autoridad máxima. Es como podemos entenderlo. Que cuando yo exhorto, cuando yo voy de manera personal, cercana, voy y presento las evidencias, las escrituras, el consejo de Dios. ¿Las reciban o no? Aquí no, la Biblia no dice que nuestra función es que asegurarnos de que recibamos el consejo, o que yo lo reciba, o si usted me lo da, o que usted lo reciba. No, no, no. Yo tengo que darlo. Y vamos a ver qué hay, ¿no? De elementos. No se trata de, no, ya vi que está mal, ahorita le voy a ir así con la palabra y le voy a espadear. Y no es así, hermanos. La Biblia dice que tenemos que ser dirigidos por el Espíritu Santo y cómo hacerlo, pero no me voy a adelantar. Hasta aquí, ¿algún comentario? ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Pregunta? ¿Duda? Pues estaba yo viendo así en hebreo que dice que antes exhortándonos unos a los otros cada día, entre tanto dice que se dice hoy, para que ninguno de vosotros se endurezca por el engaño del pecado.
Muy bien, ahí está. Gracias. Ahorita lo traigo ahí. Está muy bien. Gracias. Qué bueno que lo podemos ubicar. Eso deberíamos de hacer todos, ¿eh? Cuando viene una palabra, a ver, ¿dónde viene esto? Ah, ya. Y relacionarlo, ¿eh? Gracias, hermanita. Muy bien. Continuamos. Ah, aquí está, esto está interesante. No, no significa uso de palabras simplistas o cumplidos. Exhortar o animar no significa eso, sino fortalecerse mutuamente recordándose las verdades que Dios ha revelado. Ejemplos de palabras simplistas. ¿Qué entendemos por una palabra simplista? ¿Alguien me puede dar un ejemplo, un sinónimo? ¿O una palabra, una oración? ¿Qué es una palabra simplista o una oración? Reduce el grado de riesgo e importancia que tiene algo. Ajá. Más genérico. Sí, sí, sí. ¿Alguna idea? ¿No? Bueno. Todo va a estar bien. Ánimo. 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 Dios les da a sus mejores guerreros las mejores o las peores batallas. Por algo pasan las cosas. Esos, digo, si las quieres seguir usando ya es su responsabilidad, pero son palabras simplistas, hermanos. Esas las puede decir un satánico, un testigo de Jehová, cualquier persona. Pero un hijo de Dios no va, no estoy diciendo que no lo digas, ¿eh? O sea, no. Sino que veamos que carecen de fundamento, carecen de una ayuda real. Pero estas no. No. Ella es más cortante que toda espada de dos filos. Ella es útil, totalmente útil. Su palabra es lámpara, es luz, es verdadera comida, es más dulce que la miel, es alimento. Su palabra es como martillo, dice Jeremías, ¿no? Que quebranta la roca, como fuego. ¿Lo alcanzas a ver? Son las palabras de Dios. Tienen el poder de transformar, cambiar, restaurar, animar, fortalecer, traer juicio también. Hermanos, es ilimitado, pero estas palabras, exhortar o animar, no tiene que ver con eso. ¿Sí? No está relacionado a eso. Por favor, aquí necesitamos ir a la Biblia. Primera a Tesalonicenses, capítulo 4, por favor. Y alguien que tenga el capítulo 5 y le vamos a dar lectura. ¿Alguien ya tiene Primera Tesalonicenses 4 del 13 al 18? Por favor. Y ahora, amados hermanos, queremos que sepan lo que sucederá con los creyentes que han muerto, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Pues ya que creemos que Jesús murió y resucitó, también creemos que cuando Jesús vuelva, Dios traerá junto con él a los creyentes que hayan muerto. Les decimos lo siguiente de parte del Señor: nosotros, los que todavía estemos vivos cuando el Señor regrese, no nos encontraremos con él antes de los que hayan muerto, pues el Señor mismo descenderá del cielo con un grito de mando, con voz de arcángel, con el llamado de trompeta de Dios. Primero los creyentes que hayan muerto se levantarán de sus tumbas. Luego, junto con ellos, nosotros que aún sigamos vivos sobre la tierra, seremos arrebatados en las nubes para encontrarnos con el Señor en el aire. Entonces estaremos con el Señor para siempre. Así que anímense unos a otros con estas palabras. Gracias. Ahorita vamos a comentar esto. ¿Quién puede leer el siguiente capítulo? 5, verso 1 al 11. Pero acerca de los tiempos y de las ocasiones no tenéis necesidad, hermanos, de que yo os escriba, porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche, que cuando digan paz y seguridad, entonces vendrá sobre ellos destrucción repentina, como los dolores a la mujer encinta, y no es
Gracias. Si usted nota algo, ¿alguien notó algo ahí? ¿Algo similar? Bueno, el verso 18 y el 11 son muy similares. Cuando concluye una idea aquí Pablo respecto a la vida en espera del Señor, miren, Pablo al concluir una realidad presente que ellos, los cristianos del primer siglo, tenían era aflicciones, ¿sí? Persecución, ¿sí? No había comodidad, esa era una realidad. Y en medio de eso, de hecho el título del capítulo 1, esto ya es un título que se puso aparte, es La vida que agrada a Dios. Y habla de cómo debemos de vivir mientras estamos en medio de estas aflicciones y cómo podemos alentarnos, exhortarnos y alentar a otros. Es la misma palabra en griego, exhortarnos. Es la misma, dice, animaos unos a otros. Y en el verso 18 dice, por tanto, alentaos. Es la misma. Ok, ¿por qué comento esto? Porque Pablo, hablándole a la iglesia del primer siglo y a nosotros hoy, por medio del Espíritu Santo, sabe que el único consuelo, el más fuerte consuelo y esperanza para una persona o para un creyente que estaba en estas condiciones, ¿cuáles condiciones? Perdiendo sus posesiones, perdiendo su vida, perdiendo a sus familiares, matándolos, empalándolos, enviándolos a los circos romanos para que fueran comidos por animales delante de cientos o miles de personas. Era y es, el Señor viene. El Señor va a cumplir lo que prometió. Por lo tanto, aliéntense, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo, les dice Pablo. O sea, habla muy bien. Los hermanos de Tesalonicenses eran de a de veras, pues. ¿Lo alcanzamos a ver, hermanos? Así podemos encontrar varios capítulos en la Escritura donde el consuelo, la ayuda a la que Dios llama la ayuda mutua, tiene que ver con recordar las verdades del Evangelio. Tenemos que recordar cuando Jesús estaba enseñando a los discípulos y que estaban bien afligidos, preocupados porque el Señor les estaba diciendo que ya iba a entregarse, que ya iba a ir a la cruz. Y Juan 14 le dice, no se turbe, ¿qué? Su corazón. Confían en el Señor, creen en Dios, crean también en mí, dice. ¿Qué dice? Casa de mi Padre, muchas moradas, hay muchas habitaciones, o sea, ahí no necesita hacer reservación, ya están para sus hijos. Y luego dice, más adelante, ustedes se van a acordar cuando venga el Espíritu Santo, Él les va a recordar todo esto que yo les estoy diciendo, porque van a ser afligidos, porque van a ser perseguidos. Y dice, se van a poder alentar y consolar con esto que yo les dije. ¿Se dan cuenta? ¿Qué iba a hacer el Espíritu Santo? Recordarles las verdades de la palabra de Dios. Mis hermanos, de aquí ya empezamos a ver que la única manera y la manera bíblica de ayudar a otros, de exhortar a otros, de animar a otros, de rogar por otros, es para que vuelvan al Señor o para que corrijamos cosas en las que nos equivocamos, porque nos equivocamos un montón, ¿verdad que sí? Un montón. Y tenemos que estar dispuestos como cristianos toda nuestra vida a ser corregidos. Toda nuestra vida. Lo manda el Señor. Exhórtense.
Ay, no voy a agarrar el ministerio de exhortación, ¿no? Y andar viendo. No nos invita a eso. Ahorita vamos a ver de qué se trata. La autoridad de la Escritura es el fundamento de su ánimo, consuelo o exhortación. Esa es la idea detrás de esa expresión. Por lo tanto, confórtense los unos a los otros y edifíquense el uno al otro, tal como lo están haciendo. ¿Algún comentario respecto a esto? ¿Duda? Bueno, continuamos. Por favor, alguien que lea, o lo leo yo, o el más rápido de la iglesia. Hebreos 10, verso 19 al 25. Hebreos 10, verso 19 al 25, pero por favor, si pueden, en la versión Dios habla hoy. Hebreos 10, del 19 al 25. Un poquito más fuerte, mi bro, por favor. Hebreos 10, del 19 al 25. Hermanos, ahora podemos entrar con toda libertad, varias gracias a las siguiendo el nuevo camino de vida que Él nos dio a través del velo, es decir, a través de su propio cuerpo. Tenemos un gran sacerdote al frente de la casa de Dios, pero ¿es ese? Sí. 10, 19 al 25. Dios. Acerquémonos a Dios con corazón sincero y con una fe completamente segura. Limpios nuestros corazones de mala conciencia y lavados nuestros cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin dudar en la esperanza de la fe que profesamos, porque Dios cumplirá la promesa que nos ha hecho. Busquemos la manera de ayudarnos unos a otros a tener más amor y hacer el bien. No dejemos de asistir a nuestras reuniones como hacen algunos, sino ayudémonos unos a otros y tanto más cuanto queremos que el día del Señor se acerque. ¿Alcanzamos a ver la exhortación, hermanos? Sí. Ok, ese es un ejemplo de exhortación. Pero no es, ¿por qué no vienes a la iglesia? No, hay un contexto. Y en el contexto está dando las razones. Ahorita las leía Fer. ¿De qué está hablando? De Cristo. Voltea a ver a Cristo, lo que hizo. Él es nuestro sacerdote, Él es nuestro intercesor, Él es el mediador. Cuando exhortamos a alguien, cuando se nos exhorta, ¿a quién tenemos que dirigir a esas personas? A Cristo, hermanos. Si no, no van a poder. O sea, no a mí. No a ti si eres encargado, líder en algún área. No, es dirigirlos a Cristo. Es ve a Cristo para que cuides cómo estás viviendo, para que veles cómo estás viviendo, para que no dejes de hacer esto. Porque el dejar es una exhortación muy clara y muy conocida. El dejar de congregarnos es una de las expresiones, o sea, el dejar de congregarnos por costumbre, o sea, habitualmente. Voy a poner un ejemplo. Una persona que se deja de congregar habitualmente es una persona que puede congregarse, no sé, 6 reuniones, 6-0, 6 reuniones, constante, y luego 0-4. ¿Sí me explico? Y como ya salió de la aflicción o la necesidad o lo que sea, o un ánimo o una diferencia que traía con alguien, otra vez 10 reuniones seguidas y luego vuelve la misma costumbre. ¿Me doy a entender, hermanos? Entonces, pero es un distintivo solamente de un problema que hay en el corazón, de un problema que hay en el entendimiento de para quién vive. ¿Sí me doy a entender? De para quién vive, para quién vivimos, a quién estamos siguiendo. Entonces, vean las razones que da antes de llegar a la exhortación, el autor a los Hebreos. Pone a Cristo. Y luego dice, velen, estén despiertos.
Bueno, y luego vienen unas advertencias durísimas ahí, ¿no? Del verso 26 en adelante. Continuamos. ¿Qué necesito para exhortar? Otro error gramatical, digo, que dejé aquí. ¿Qué necesito para exhortar a otros? Según Gálatas 6:1, pues, les la voy a ayudar. Y según Mateo 7, del 1 al 5 es. Mi editora no me revisó bien aquí, quién sabe qué pasó. No le pedí a edición ahora. Por esto salió así, ¿no? ¿Ya tienen Gálatas 6:1? ¿Quién lo puede leer, por favor? Hermanos, si ven que alguien ha caído en algún pecado, ustedes que son espirituales deben de ayudarlo a corregirse. Pero háganlo amablemente, que cada cual tenga mucho cuidado, no suceda que él también sea puesto a prueba. Ayúdense entre sí a soportar las cargas y de esta manera cumplirán la ley de Dios. Amén. Hermanos, ¿está clara la exhortación? ¿Con qué facilidad vemos cuando se equivocan los demás? ¿Nadie se da cuenta cuando se equivocan los demás? Yo sí. ¿Usted se da cuenta cuando se equivoca rápidamente? Normalmente no, o no nos queremos dar cuenta. Pero la Escritura dice, los espirituales, los no espirituales, es decir, los maduros, pues no los gasparines que andan en la iglesia. No, los espirituales quieren decir los maduros ayudan a otros. Los inmaduros no ayudamos a nadie. Solo juzgamos, solo señalamos, pero no edificamos. Hablamos tras bambalinas. Que no me vean, pero aquí siembro discordia entre los hermanos. Aquí te digo, mira, que Rita, que hombre, Gina, no, Berito, no, hombre, que Carolina, sí, ya me di cuenta que... Pero no ayudamos, pero no vamos a exhortar, a animar, a ayudar, a levantar. Primero a preguntar, ¿sí? No llegamos afirmando, porque entonces lo único que nos distingue es un prejuicio, lo que denota en nosotros que no somos maduros. Si voy con el prejuicio por delante. Que yo te vi, hermano, que el otro día estabas, dijiste esto, o actuaste así, o esto, y te vi con... Espérate un momento. Los espirituales no nos debemos de guiar, o los que nos consideramos que estamos avanzando en el Señor, que deberíamos de ser todos, ¿verdad? Entonces, no hacemos prejuicios rápidos, preguntamos, nos acercamos, oramos, vamos a la palabra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo. ¿Quieren un ejemplo? Sí. Ok. Respecto a los alimentos. Yo puedo comerme una pieza, espero no ser de tropiezo para nadie. Puedo comerme un pan de esos que le llaman pan de muerto, con un huesito ahí, ¿no? Ya miré a los débiles aquí desde aquí, ¿eh? No, ¿sí me explico? No lo busco, pero me lo puedo comer. No, ofrecido a los ídolos. ¿Quieres que te diga qué está ofrecido a los ídolos? Te puedo hacer una lista enorme. Pero ¿qué dice la Biblia? ¿Qué dice Pablo respecto a los ídolos? ¿Qué dice que son? Y nada en el griego es nothing. Oiga, en inglés, ¿no? Nada, hermanos, nada, no existen. Salmo, creo que es el Salmo 115, el que dice, no tienen oídos, no ven, sí la leen, ¿no? Tienen oídos, no oyen, tienen ojos, no ven, manos tienen, no palpan, tienen que ser cargados, no son nada. Bueno, ese es un ejemplo, pero yo respeto a quien no lo come. Y si sé que soy de tropiezo, cuidaré esa parte.
¿Me doy a entender? Hombre. Después platicamos eso por allá en privado. Mateo 7, ¿qué dice? Mateo 7. Vamos a Mateo 7, hermano. Ya se están descontrolando, ¿eh? Mateo 7, por favor. Hipócrita. Les digo, hermano, así son los espirituales. Adelante, hermano. Sigue con el texto. Hipócrita. Saca primero la Biblia de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. Gracias. Escuchen, hermanos. Yo sé qué bueno que nos da risa, pero es para que no se siente tan duro, ¿no? Pero una persona que se considera espiritual, bueno, madura, que dice, gracias Señor, estoy madurando, o un distintivo, no tienes que decirlo, ¿eh? No tengo que decirlo. Otros lo ven, otros lo aprobarán, otros darán razón de eso. A lo mejor puede ser que lleguen contigo, oye, fíjate que traigo una situación así, así, y tú dices, yo estoy peor que él. Ve, hermano, mira, ve con el pastor, o ve con los ancianos, o ve con el diácono, o ve con la hermana tal, te va a poder dar un consejo respecto a esto. Es válido, hermanos, a no decir algo, para empezar, que yo estoy peor que él, o peor que ella. Y mirar la falla, y mirar la falta cuando no me he limpiado, o cuando no me he quitado la viga. ¿Cómo la ven, hermanos? O sea, está en el texto. Veo que tienen cara de comentar varios. ¿Pueden comentar algún ejemplo respecto a esto o no? Pues yo digo que todo lo que hagamos con el hermano sea en amor, pues, porque todos nos equivocamos. Y que a veces, lejos de ayudarlos en amor, los condenamos. Ujú. Así es. Y es que es la manera de Cristo tratar con nosotros, ¿verdad? Yo seguido hablo con mis hijos y cuando les digo, tienes que perdonar a tu hermano, ¿no? Tienes que perdonarlo. Pero es que siempre lo perdona y vuelve a hacer lo mismo. ¿Y el Señor cómo es contigo? No, pues Él te retiene la ofensa o te perdona. No me perdona. ¿Y Él es paciente contigo, el Señor? Sí. Entonces, tenemos que ser. Sí, adelante. En su momento tuve mucho conflicto con esto, porque evidentemente hay muchas cosas que vemos que nos incomodan, nos molestan de otros, que no van de acuerdo a nuestra forma de vivir, incluso esa variante, a veces, como dices tú, a veces somos felices en ciertas áreas, Sí. o es diferente. Entonces, al momento tienes la oportunidad de hablar con esta persona, con tu hermano, y decirle, oye, esto que estás haciendo está mal. Sin embargo, tenía mucho conflicto en amor. ¿Qué es amor? ¿Cómo lo amo? Alguien con el que no vivo, que no es mi mamá, mi papá, mi hermano, mi hija, sobre todo, ¿no? ¿Cómo voy a amar a alguien que apenas se lo veo en la iglesia? El Señor me llevó en lo personal al estudio. Amores, me duele su alma. No me duele su alma, no me duele la vileza, ¿cómo puedo decir? La miseria espiritual en la que está viviendo. Si no me duele, me quedo callada, porque entonces no es piedad, es otra cosa. No puedo sí dar un consejo, pero no es a lo que se refiere a la palabra. Me tiene que doler el alma de mi hermano. Es esa situación que lo está llevando a hacer eso que hizo o eso que dijo. Y entonces orar y esperar la guía del Espíritu Santo para en el momento adecuado, con la palabra, exhortar, pero por la vía correcta. Pero me tiene que doler el alma. Actualmente oro para predicar a otros, sí por mandato, pero Señor, con amor por esas personas. Una desesperación imparable, implacable por la salvación de esas personas, porque a veces ni nos vemos, ¿no? Claro. Entonces sí, ese amor es lo que he aprendido de Qué bueno. esta palabra. Es que tiene que doler la vida de mi hermana que actúa o mi hermano que actúa como actúa. Para entonces sí poder exhortar con amor. Así es. Qué padre, ¿no? Que el Señor, estoy de acuerdo con lo que comentas. Qué padre cuando cada uno de nosotros, Dios sabe cómo va a generar en nosotros
Eso la ayuda a los otros. Los que no pedimos, o Dios sabe que no funcionamos en cuanto, o sea, nuestra hermana dio un ejemplo personal de: a mí me duele la condición de mi hermano, pero a lo mejor a usted o a mí no vamos a sentir ese dolor, pero vamos a tener un entendimiento que la Biblia dice: esto agrada al Señor. Y está relacionado a 1 Corintios 13. El amor todo lo sufre, todo lo espera, todo lo soporta, por encima de lo que yo sienta está la verdad de la palabra de Dios, lo que Él me manda a hacer, lo que edifica. Acuérdense lo que acabamos de leer ahorita, los argumentos. Pero que cuando maduramos, como dice mi hermanita, y Señor, quiero responder y darme cuenta que cuando ofendo, que cuando veo una falta, en vez de indignarme me duele, me da tristeza, porque uno de los rasgos del Espíritu Santo cuando pecamos es: ¿qué pasa? Se contrista, o sea, se entristece profundamente. Y eso debería ser en nosotros. No que, mira, no entiende. No, o sea, no es la actitud, hermanos. Pero tiene que ver con la madurez de cada uno de nosotros. ¿Sí me doy a entender? Podemos pasar 30 años, hermanos, y no madurar, de verdad. Y seguir tratando los asuntos igual que cuando empecé en el Señor. Pero pueden pasar un año, año y medio, y como dice Carolina, voy al Señor, le digo: Señor, esto me indigna, esto me ofende. Ahora, y hay otro distintivo que tenemos que destacar, hermanos, que es: ¿qué cosas me ofenden a mí porque no me gustan esas formas, pero realmente, objetivamente, ofenden a Dios? ¿O son mis gustos? ¿Ejemplos? ¿Sí o no? Bueno, un ejemplo. Miren, yo conozco un hermano que le cuesta trabajo si yo llego a predicar sin zapatos. ¿Cómo la ven, hermano? Me quité los zapatos y dije: ahí está, que te prediquen los zapatos, le dije. No, pero yo respeto esa parte, o sea, sí me doy a entender. Formas, gustos, esos no son fundamentales. Las verdades de la palabra, sí. Oye, es que a ti te gusta escuchar música cristiana pero ranchera. A mí no, yo no haría eso. Bueno, yo no haría lo que tú haces también. Y ahí, ¿te imaginas? Gustos, formas. Oye, yo no, otro ejemplo, hermanos. Bueno, el punto es, se está entendiendo, ¿no? Se está entendiendo que tenemos que ser cuidadosos con eso, hermanos, porque si ustedes tienen un ejemplo muy, muy grande, tenemos un ejemplo, es cuando la primera iglesia pues empiezan a convertir muchos ahí en Hechos 2, ¿no? En Pentecostés. Oye, y luego te empezaron a tener reuniones y había griegos, había de un montón de regiones. Unos se sentaban y unos no se lavaban las manos, otros se tiraban, otros comían de pie, otros, oye, ¿qué locura es esta? Pero en Cristo todo eso era eliminado. Y Pablo lo dice muy claramente. ¿Se acuerdan cuando reprendió a Pedro? Le dijo: porque las costumbres y las formas judías no les permitían sentarse con los gentiles a comer y a comer ciertas comidas. Sí, sí estamos aquí, hermanos. Pero Pablo no se andaba con cosas. Le dijo: no está bien lo que haces, porque te comportas de una manera, como dijo Carlitos, como les dijo Carlitos a ustedes ahorita, te portas de una manera distinta cuando están los judíos y cuando no están. Entonces, Dios no nos llamó, hermanos, a uniformidad, sino a unidad. A mí me gustan un montón de cosas, deportes, hobbies, cosas diferentes a las de ustedes. ¿Me doy a entender? O sea, a algunos les gusta, ¿qué?
no sé, les gusta leer por horas y estar a solas. Y a otros nos gusta también eso, pero nos gusta también estar con los hermanos. Y a alguien que le gusta, a mí me gusta más la soledad. Pues sí, está bien, se respeta, pero somos llamados a algo, lo fundamental. ¿Verdad? Continuamos porque no vamos a concluir. Otra pregunta. Ya les di el texto. ¿Cómo debemos recibir la exhortación? Tomando en cuenta que la exhortación, el ruego, el ánimo, las evidencias que nos traen es para hacernos voltear a ver al Señor, de cómo estamos viviendo. Tomando en cuenta eso, ¿cómo dice Santiago que debemos de recibirla? Con humildad, con mansedumbre, dice. Reciban con humildad, con mansedumbre, la palabra de Dios. No nos rechazan a ustedes, no me rechazan a mí. Cuando rechazamos el consejo de la palabra de Dios, estamos rechazando los argumentos de Dios en tal caso. Igual cuando predicamos el evangelio, hermanos. Es la misma. ¿Qué dice la Escritura? Echa tu pan sobre ¿qué? ¿Qué? Déjalo. Tendrá su provecho. Tú no conoces el fluir de esas aguas, tú no conoces el destino, tú no conoces. Esa es obra de Dios, esa es obra del Espíritu Santo. Da la palabra, predica el evangelio, y en nuestro caso interno como iglesia es cómo exhorto, cómo ayudo, cómo edifico, cómo construyo. ¿Sí? Santiago 1:21, ¿ya lo tiene alguien? Adelante. Así pues, despójense ustedes de toda impureza y de la maldad que tanto abunda, y acepten humildemente el mensaje que ha sido sembrado, pues ese mensaje tiene poder para salvarlos. Amén. Bueno, ahí está una razón impresionante, clara, es una joya de esta realidad. Tenemos la palabra de Dios, la cual, escuchen, siempre es indispensable para contribuir a que se complete nuestra salvación. Hablando, no que nuestra salvación esté incompleta, hablando del desarrollo de nuestra fe. ¿Sí? El desarrollo de nuestra fe, mientras nuestra carrera de fe se tiene que desarrollar, hermano. Tenemos que madurar. A eso se refiere también cuando dice echen mano de la vida eterna. ¿Se acuerdan? Es lo mismo. Trabajen en ella. Hagan su parte. Hagamos nuestra parte. La palabra de Dios tiene esa utilidad. La palabra de Dios es para eso. Y aquí viene una pregunta que nos tiene que hacer pensar a todos y yo quisiera que participaran. Vamos a empezar por, ¿cómo se llama? Moisés. Vamos a empezar por Moisés, luego Jeremy y así. Vamos a ver. ¿Por qué no exhortamos? ¿Por qué no animamos? ¿Por qué no alentamos a otros? ¿Por qué no ayudamos a otros? Por miedo o temor. ¿Miedo o temor a qué? A ser rechazados. Muy bien. ¿Quién más? No exhortamos, no ayudamos por no tener la respuesta. Pero ¿cuál respuesta si vamos a exhortar y animar? O sea, sí entiendo, ¿no? Que puede haber una contraofensiva, ¿no? ¿Por qué no exhortamos? ¿Por qué no animamos? ¿Por qué no ayudamos? Perfecto, muy bien. ¿Mande? Por falta de interés, indiferencia. Porque no, Mateo 7, ¿verdad? Porque no predicamos con el ejemplo. O sea, entonces nos sentimos como hipócritas. Porque hay gente que no acepta la reprensión. Bueno, para eso tendríamos que comprobar que ya fuimos anteriormente, ¿no? Pero está bien, es válido, es cierto. Hay gente que terrible, ¿no? Que nos puedan considerar incorregibles. ¿Qué marca? La marca de la bestia es esa en un cristiano. ¿De verdad? O sea, no le puedes decir nada porque es el que enseña. Porque, no, Señor, somos los primeros en ser corregidos. Los que sirven, a ver, aquí hay servidores en Ujieres, ¿verdad?
Gina y yo estamos abiertos a ser corregidos, ¿verdad, Gina? Aquí hay mujeres, ¿verdad? A ver, mujeres, levanten su mano. Rita y Gina, o Gina y Rita están prestas para ser corregidas, ¿verdad, Rita? Ok. Aquí está la maestra Sidelín, la maestra de niños. ¿Está presta para ser corregida? Todos. Bueno, es importante eso. ¿Por qué no lo hacemos? Nos quedamos con Vero. ¿Por qué qué, Vero? Falta de interés, falta de conocimiento de la palabra. ¿Quién da más? Comodidad, o sea, egoísmo, pues. ¿Qué más? Falta de amor por nuestros hermanos, muy bien. ¿Qué más? A veces es temor porque nos preguntan algunas cosas, también a veces nos detenemos porque nosotros como cristianos nos preguntan algo de la Biblia y no le contestamos correctamente, es lo que tememos. Como cuando vamos a evangelizar, a veces no queremos que porque, ay, es que si no me escuchan, no creo que me vayan a hacer caso, pero nosotros no somos los que convencemos, sino el Espíritu Santo el que nos convence. Ok, en tal caso, cuando hay y es legítimo, está bien, cuando hay un temor a qué voy a responder, pero, ok, nadie lo sabemos todos, ningún pastor, ningún hermano, ningún servidor lo sabe todo, ni conocemos, ni dominamos toda la escritura, pero sí puedo decirte, hermano, ok, ya apunté estas dudas, voy a ir a la palabra, voy a investigar, voy a preguntar y después nos vemos en la cita número 2. ¿Se dan cuenta? Pero ahí hay detrás de eso, hay un amor, hay una intención, hay un interés, como ustedes lo están diciendo. Pero implica integridad, implica que yo estoy sinceramente delante de Dios. Aquí estoy, Señor. Examíname. No soy perfecto, pero puedo ser íntegro delante de Dios. Sí, estamos aquí, hermanos. Y en ese amor y en ese avance, en esa madurez, en ese deseo de ayudar a otros, claro que me voy a interesar por saber lo que la palabra dice. Pero vean todo lo que hay detrás, el por qué no lo hago. Ustedes lo dijeron. Comodidad, indiferencia, falta de amor, temor, falta de temor también. Sí nos damos cuenta, hermanos. Pero básicamente es, pues, por nuestra falta de amor al Señor y de amor al prójimo. Ok, un requerimiento. Ok, perfecto. ¿Qué es estar conectado con el Espíritu Santo? ¿Qué es? ¿Qué más? Ok, muy bien. Según la Biblia, estar en eso, en comunión. Acuérdense, 1 Tesalonicenses, ¿qué capítulo? 5. ¿Sí o no? Y como dice, que seamos ¿qué? Llenos. Eso, y cuando dice la Biblia ser lleno del Espíritu Santo, ¿a qué se refiere, hermanos? Ok. Ok, ahí ya va saliendo, ¿no? Ahí vas. Hermana, el café, hermana, el café no. Miren, sí, tiene razón. Ok, otra vez. Ser lleno del Espíritu Santo. ¿Cómo se hace eso? ¿Qué implica todo eso? Todo es integral, hermanos. No es, así es, hermana. Buen ejemplo es, lléname. No, nada que ver. No se hace en una reunión de domingo. Si yo hablo la Biblia el domingo o el viernes nada más, no puedo decir que estoy lleno del Espíritu Santo. O usted sí puede decirlo. No, hermanos, tenemos que ser congruentes.
y decirle, es todos los días, como dijeron mis hermanas, todos los días estoy meditando en su palabra. A veces tengo sueño, a veces todavía no canta el gallo, pero todos los días tengo la necesidad de ir, de comer su palabra, porque soy tan débil, porque soy tan pobre en espíritu. ¿Lo ven, hermanos? Entonces, ¿por qué no lo hacemos? Básicamente es porque nos llenamos tan poco de Dios, ¿verdad? Es un distintivo principal. Creo que lo vamos a dejar hasta aquí porque va a quedar para la siguiente clase. Y aquí se ponía más bueno todavía. Hermanos, comentarios finales. ¿Qué opinan de este tema? Yo tengo, fíjate, estudiando este tema hace tiempo, tenía una duda, estuve investigando mucho como cristianos, es algo que tenemos que hacer. Y tenemos que llegar a ir haciendo poco a poco. Ahorita que comenté esto, no es algo que yo he alcanzado al final. Todavía me acalambre en ciertas cosas y me enoja. Claro. Lo primero es, pero ya es el caminito. A final de cuentas es hasta que sea un hábito más constante. Yo sé que eso va a ir menguando mucho. Ya vengo más por más. Pero tengo una duda. Los dones espirituales, hay uno que es de la exhortación. Es que los dones espirituales son como medicina general, todos somos siervos de Dios. Pero en especialidad, pues está es diferente, ¿no? Pediatría, la fiesta. Ahora, así en dones espirituales, uno es exhortación, y está en 1 Corintios 12, viene la relatoría de todos los dones espirituales. A uno de esos es dado el don de la exhortación. Aunque sé que los dones no son algo, yo lo tengo y soy poseedor de ese don, y a mí van a reconocer por el don de sanidad, la primera cosa. Sin embargo, hay dones que son muy específicos, como el don de la enseñanza. Usted sabe que tiene el don de la enseñanza. Es evidente, ¿no? El don de la exhortación, aunque a todos se nos demanda exhortar en amor, hay la especificación que está el don de la exhortación. Entonces, aquí es donde viene mi duda. Es como una especialidad, por decirlo así, espiritual, el don de la exhortación para vernos más notorios y lo Sí. vemos como un ejercicio, pero no lo pueden tener. Me ha tocado Sí, es correcto. que no saben exhortar y duele y molesta. Sin embargo, el Espíritu dice, tenía razón, sí, ok. Entonces, está ahí. Sí. Pero hay otros que a veces sí tienen un don de exhortar. Entonces, era mi duda nada más No. para aterrizar. Está bien. Respondiendo a tu pregunta, es la misma palabra para caleo. Es la misma. Entonces, tiene que ver con eso, con que esas capacidades del Espíritu Santo que da de manera distinta a los creyentes para edificar al cuerpo es eso, es que tienen una capacidad que es evidente. Todos podemos agarrar la Biblia y abrir en segunda Timoteo 3:16. Toda la escritura, ¿qué dice? Es inspirada por Dios, ¿sí? Y la utilizo y la doy. Pero como bien dices, quienes tienen ese don de exhortar, en este contexto, tienen ese poder del Espíritu Santo para operar en la iglesia, ¿sí? Pero eso se tiene que también ir aunado, desarrollarse ¿con qué? Con la vida de piedad. Lo que quiero decir es que el don no va a operar, o sea, el don no, lo óptimo no es que opere en una persona que está viviendo como quiere. ¿Sí me explico? Pero que tiene el don de, y por eso funge y lo hace. ¿Me doy a entender? Entonces, todos los espirituales tienen este. No. Es la parte que puede. No. Se nos demandan todos exhortar, Sí. pero no todos a toda la iglesia. Ujú. Pero no todos tienen ese don. No, porque... Me exhorta un hermano, pero no tiene la propiedad, las palabras, y es donde Pero yo tengo, sí, pero aún así yo tengo que recibir porque es la palabra de Dios. ¿Sí? Es como esto. Yo, por ejemplo, yo no soy músico y no hay un don de música, ¿no? Pero hay personas que tienen ese talento, esa habilidad ya innatas, ¿sí? Es distinto porque, o sea, a ver,
Se pueden reír, ¿eh? Nada más que lo estoy viendo. ¿Prefieren que cante los domingos Bere o yo? Es un ejemplo. Y no voy a decir otras marcas. Pero es lo mismo, hermanos. O sea, cuando la Escritura habla, por ejemplo, de los requisitos para los pastores ancianos, dice que sean aptos para enseñar. ¿Sí? Es un ejemplo. Aptos para enseñar. Transmitir las verdades de la palabra de Dios de manera clara. Para los diáconos no es un requisito eso. O sea, no está obligado un diácono a enseñar la palabra de Dios, pero sí puede dar clases. ¿Sí me doy a entender? Puede fungir. Pero si nos regresamos a Hechos 6, vamos a darnos cuenta de una realidad. Hechos 6, Pedro le dice a la iglesia, busquen de entre ustedes. La iglesia tiene que ver quiénes tienen las cualidades llenos del Espíritu Santo, buen testimonio, sabiduría. No perfectos, pero los distingue eso. ¿Quién lo reconoce? O los pone el pastor o el anciano. ¿Quién los pone? O sea, más bien, ¿quién los identifica? Los avala toda la iglesia. Todos los que somos la iglesia. ¿Sí me doy a entender? Pero ese es un ejemplo nada más para decir que si un anciano, un pastor, tiene ese llamado, va a tener esa marca o esa evidencia, ¿no? Que es apto para enseñar y que es irreprensible. No perfecto, pero irreprensible, íntegro. ¿Sí? Entonces, pues yo sé que ya nos extendimos, un minuto nada más, o se pueden ir los que ya quieran ir. Pero, por ejemplo, bien lo comentas, están los dones para eso, para provecho de la iglesia, ¿no? El que sirve. O sea, es evidente, hermanos, que aquí hay personas que sirven y es natural. Bueno, no natural, es un don de Dios ese servicio en ellos. Hay otros que, ¿qué hacen? Presiden. Hay otros que hacen. A ver, ¿no han leído 1 Corintios 12? Romanos 12. Creo que es Romanos 12. Habla de eso, entonces sí están esas capacidades. Pero en el consejo, en el animarnos, en el exhortarnos, en el ayudarnos, es para todos. ¿Sí? Pero hay una mayor eficacia que es evidente cuando está el don. O sea, no sé si hay alguna duda, hermanos. Ya con esto nos despedimos. Qué terrible es pensar que tenemos un don de aconsejar y los demás dicen, no lo tienes. No. Hermanitos, gracias. Muchas gracias por sus comentarios. Ya pueden ir a tomar café y a desayunar.